Nosotros habíamos visto lo que era el análisis instrumental, la clasificación que tenía. Vamos a hacer un pequeño repaso para que continuemos en lo que habíamos quedado. En primer lugar, habíamos visto que dentro de lo que era el análisis instrumental o las técnicas instrumentales, teníamos que mencionar que eran, dentro de lo que es el análisis químico, constituían una rama muy importante, la química analítica, que comprendía dos áreas, la química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. Se llega a un momento dado en que no solamente esta área de la instrumentación no solamente se la va a utilizar con fines analíticos, sino también se la utiliza, se la aplica para investigaciones estructurales, para estudios cinéticos, para estudios sobre la estabilidad de medicamentos, para estudios toxicológicos, farmacocinéticos, biodisponibilidad de medicamentos, etcétera, etcétera, de tal manera que constituye pues una rama de mucha importancia. Ahora, la química analítica va a tratar de todos los métodos para averiguar ante todo su composición, así como también la cantidad en la que puedan encontrarse. Actualmente, la instrumentación no solo se la emplea, hemos dicho, con fines analíticos, sino también con la aplicación a una serie de otras áreas donde se hace, diríamos, necesario el contar con la información que nos proporcionarían estos métodos presentes en esta parte de la materia. Dentro de los métodos analíticos, nosotros los vamos a clasificar, habíamos visto ya esto, en dos tipos, los métodos clásicos, los métodos instrumentales. Habíamos visto que los métodos clásicos estaban basados en la interacción de la materia con la misma, donde una etapa, diríamos, previa a realizar el análisis cualitativo y posteriormente el cuantitativo, constituía realizar una separación previa a través de métodos como la precipitación, la extracción, la destilación, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros procedíamos a separar el analito, porque también habíamos visto que el analito era aquel componente de interés, aquel elemento de interés que formaba parte de la muestra. Entonces, este analito que lo habíamos logrado separar a través de varios métodos, recién nosotros lo íbamos a tratar con una serie de reactivos que van a originar o que van a dar lugar a una serie de productos que nosotros podíamos identificarlos a través de colores, a través de solubilidades, a través del punto de fusión, del punto de ebullición, a través de la actividad óptica, del índice de refracción y cualquier otra propiedad más que nos permitiese poder identificar a los mismos. Y si hablamos desde un punto de vista cuantitativo, que nos permitía ver la cantidad del analito presente en la muestra, nosotros contábamos con técnicas gravimétricas y volumétricas según se trate de una muestra con masa o una muestra referida al volumen. Entonces, estos métodos han tenido diríamos, su época. Estos métodos ustedes los han visto, los han utilizado y muy aparte a que hayan surgido los métodos instrumentales, como vamos a ir viendo más adelante, también hemos verificado que tienen su importancia en determinadas situaciones bajo la determinación de algún elemento que por las condiciones en las que se encontrara uno tienen o constituyen métodos de elección. Ahora, cuando nosotros hablamos de los métodos instrumentales, estos métodos propiamente están basados en la interacción de la muestra con la energía, donde aquí no es esencial el concurso de una reacción química, sino se obtiene la información analítica mediante
el empleo o mediante la presencia de distintos instrumentos que van a ser, diríamos que de manera distinta a lo que se había visto en los métodos tradicionales, nos va a permitir llegar a obtener la información. ¿Qué hacen estos métodos instrumentales? Van a tomar en cuenta y van a medir las propiedades físicas como las propiedades físico-químicas, como la absorción, la emisión, la radiación electromagnética, la relación carga-masa, los potenciales, las intensidades de corriente, entre muchas. Las técnicas cromatográficas o electroforéticas son también métodos de separación, pero incluidos dentro de lo que van a ser ya los métodos instrumentales. De tal manera que el análisis cualitativo-cuantitativo también va a poder ser realizado con la aplicación de estos métodos instrumentales. Bueno, a su vez, estos métodos instrumentales habíamos visto que presentaban una serie de ventajas, como frente a los tradicionales, frente a los clásicos que decíamos, y hablábamos de resultados más objetivos. ¿Qué quería decir esto? Esto se refería al hecho de que contar con un instrumento que tenga un medidor, y en este medidor encontrábamos una escala numérica, una gráfica, etcétera, etcétera, cosa que no encontrábamos en los métodos tradicionales, y en los métodos tradicionales el resultado lo íbamos a obtener tomando en cuenta algunas apreciaciones subjetivas del observador. Y eso ustedes pueden recordar cuando hablábamos del empleo de algunos indicadores o cuando hablábamos de algunas titulaciones. En cambio, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos frente a un método instrumental? Vamos a tener pues un medidor que, dependiendo el modelo, dependiendo las características de esto, obtendremos una información, obtendremos un resultado que va a estar reflejado en el aparato a través de una escala numérica o cualquier otra situación, dependiendo del modelo del instrumento. Otra ventaja, habíamos hablado de que se trataban de métodos mucho más precisos. Esto se debía a que en toda presencia de un instrumento se hace necesaria la calibración. Por lo tanto, eso nos garantizaba a nosotros contar con información, con resultados que puedan tener menos oscilaciones entre medida y medida, de tal manera que esto facilitaba la reproductibilidad en los resultados. Ahora, si nosotros hablamos de otra ventaja, teníamos que se trataban de métodos mucho más sensibles. Para dar un ejemplo, cuando hablamos de la sensibilidad de los métodos, nos vamos a tomar en cuenta a la espectroscopía de absorción atómica siempre como un ejemplo, porque este método tiene la particularidad de investigar trazas de metales a concentraciones inclusive de décimas de partes por millón, y que estas características muy difícilmente, diría yo, no es posible empleando un método tradicional, un método químico clásico. Luego hablábamos de que las determinaciones tenían un tiempo de duración menor. A esto podíamos nosotros mencionar que en estos métodos instrumentales, obviamente requerimos contar con un operador que esté debidamente entrenado y que pueda realizar o efectuar los análisis empleando instrumentos, podríamos decir, con gran rapidez, inclusive en serie, obviamente dependiendo de la determinación. Ahora, o como otra ventaja, habíamos mencionado también que en muchos casos no se llegaba a alterar la muestra, ya que era muy importante tomar en cuenta este aspecto cuando nosotros nos referíamos a muestras biológicas, cuando nos referíamos a algunos productos farmacéuticos, donde había la posibilidad de poder recuperar. Son métodos más selectivos, obviamente, porque no requieren una separación previa. Los métodos químicos generalmente responden a
reacciones químicas que pueden estar en muchas sustancias. Podemos hablar de los ácidos sulfónicos, de los amínicos, etcétera, etcétera, o inclusive la presencia de algunos grupos de átomos con algunas características similares. Dentro de lo que son las técnicas o los métodos instrumentales, tendríamos que decir que estos, cuando se los aplica, van a responder a la totalidad de la molécula, o en otras palabras, van a dar resultados propios o resultados diferenciados para cada átomo o para cada ion. Y un ejemplo clásico viene a ser la espectroscopía infrarrojo, que es característica para cada molécula. Y finalmente, una de nuestras últimas ventajas que podrían presentar los métodos instrumentales es la posibilidad de adaptación a aparatos de registro gráfico, ya que esta alternativa, diremos así, es importante porque muchas veces nos va a permitir ampliar la información, complementar la información y hacer que inclusive someter a una serie de estudios, evaluaciones de los resultados con la presencia de algún elemento adicional, algún, diríamos, equipo o algún dispositivo que nos permita obtener una información mucho más, diría, o sea, de mayor aplicación y para que pueda ser sometida a otro tipo de estudios adicionales. Como toda ventaja, necesariamente tenemos que también mencionar las desventajas que podrían presentar o las limitaciones que podrían presentar los métodos instrumentales. Y cuando hablamos de las desventajas de los métodos instrumentales, pienso que la de mayor importancia y la desventaja más, diríamos, importante, si vale el término, va a ser el hecho de que se traten de métodos más costosos. ¿Por qué decimos que son métodos más costosos? Porque al ser una técnica instrumental requiere la presencia de un instrumento, y los instrumentos siempre, por mucho que hayan políticas especiales para la compra de aparatos, etcétera, etcétera, en la actualidad, siempre va a representar una mayor erogación que todo aquel material que podríamos utilizar en una técnica o en un método tradicional. Y todo el resto de las desventajas van a estar, diríamos, asociadas indirectamente al aspecto económico. Cuando nosotros hablamos de la desventaja, por ejemplo, de la calibración previa, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? En el caso de generalmente los equipos actualmente vienen contando con unos patrones de calidad, unos patrones de referencia. ¿Esto qué significa? Que van a tener un sistema construido con un determinado material, como generalmente es el didimio, el óxido de olmio, que se utilizan para la construcción de patrones de calidad. ¿Eso para qué? Para controlar la respuesta del instrumento, el buen funcionamiento del instrumento periódicamente. Pero eso, ¿de qué manera incide? Económicamente. Esto igualmente, el hecho de contar con estos patrones de calidad requiere nomás una mayor erogación de dinero. Y posteriormente, otra de las desventajas que consideraríamos serían la necesidad de contar con técnicos expertos. Esto, bueno, está, diríamos, reducido hacia aquellos equipos altamente automatizados, aquellos equipos que son bastante complejos, que requieren un previo periodo de aprendizaje por parte de la casa o el laboratorio que ha construido el instrumento, perdón, y que este tiempo de entrenamiento va a hacer que igual
de una manera, podríamos decir, indirecta, también influye en lo que es el costo del instrumento o la cantidad de dinero de disponer para lograr diríamos, esta instrucción, este entrenamiento que debe tener el personal que va a manejar este tipo de equipos. Entonces, como vemos, estas tres desventajas que hemos mencionado, de una manera indirecta, todos están relacionados con el aspecto que sí lo sean. ¿Y quién es el encargado o el responsable de hacer esta operación? Un instrumento. Y un instrumento básicamente va a estar formado por 4 componentes. Para conseguir la información del analito, se requiere contar con un estímulo, generalmente en forma de energía. Esta interacción va a provocar una respuesta dando lugar a la información analítica que se va a presentar a nivel del medidor del instrumento. A ver, resumiendo esta parte, tenemos que ver qué hace o cuál es el papel del instrumento. Convierte una señal analítica que inicialmente no es detectable, no es comprensible, ni es observable por el ojo humano, por el operador, en una forma que sí lo va a hacer. Este instrumento básicamente va a contar con 4 elementos y estos elementos van a ser, en primer lugar, un generador de señal, vamos a tener un transductor de entrada, vamos a tener un procesador de señal y finalmente un dispositivo de lectura. Acá vuelvo a aclarar una cosa, en esta primera etapa introductoria se los he resumido de una manera bastante simple, los 4 componentes del instrumento y que cada uno responsable de cumplir con una determinada función. Vamos a ver posteriormente en otro tema que cada uno de estos componentes incluye, dependiendo el tipo de instrumento, una serie de elementos adicionales con, diríamos, una función totalmente específica, pero eso ya cuando vayamos viendo más adelante. Aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta que un instrumento básicamente va a tener 4 componentes. Un generador de señal cuya finalidad o cuyo papel va a ser de generar una señal analítica propia del analito. Por eso decimos generador de señal. Entonces, vamos a ver que esta señal que se ha generado, pues le pondremos un ejemplo, que sea una señal luminosa, que es el resultado de haber interactuado un analito con un determinado estímulo. Por hoy les voy a decir un determinado estímulo. Y va a dar lugar, va a originar a una señal analítica. Esa señal analítica que el operador no la entiende, no la observa, no la reconoce, esa señal analítica va a pasar hacia un transductor de entrada
también que recibe el nombre de detector, y en este elemento, en este componente, esa señal inicial que nosotros habíamos dicho que era una señal luminosa, se va a convertir en una señal eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, este componente tiene o desempeña ese papel. Esa señal eléctrica va a pasar hacia un procesador de señal, y este procesador de señal constituye un dispositivo que va a modificar, que va a adecuar a través de varias situaciones la señal proveniente del detector, y vamos a ver que va a poder amplificar, va a poder filtrar, va a poder hacer una serie de operaciones de tal manera que la información llegue correcta hacia el último componente, que es el transductor de salida, que nosotros lo podemos denominar, o en el que se encuentra el dispositivo de lectura. Este dispositivo de lectura es también un transductor, por eso decíamos el transductor de salida, ojo, que tiene la finalidad de convertir la señal procesada en una señal que va a poder ser leída, que va a poder ser registrada o que va a poder ser interpretada por el observador. Esos son los componentes básicos de un instrumento. Acá tenemos que pensar o complementar algo más. Resumiendo, para que quede bien clara esta parte del papel importante del instrumento, tenemos que decir que el instrumento puede ser considerado, lo podemos definir, si vale el término, como un dispositivo de comunicación entre el sistema objeto de estudio, o sea, el analito, que es motivo de nuestro estudio, con el operador, con el científico. Ese es el papel que desempeña, ¿no es cierto? Entonces, va a ser un ente comunicador que relaciona ambos elementos. Bien, entonces, ¿qué es lo importante también que debemos mencionar en esta parte de los componentes básicos de un instrumento? Debemos referirnos aquí a la presencia de lo que van a ser ¿cómo les podría decir? A ver, para estudiar cómo funcionan los instrumentos es importante entender la manera en que se organiza, la manera en que se transforma la información. A eso se conoce con el nombre de codificación de la información. Esta codificación, como hemos dicho, va a transformar la información de un sistema a otro. Hemos hablado de una señal luminosa inicial y va a pasar hacia una señal eléctrica. Entonces van a existir distintas formas de ir codificando la información en forma eléctrica. Y a esta forma de codificar la información, nosotros la vamos a denominar, la vamos a conocer como los dominios de datos. A ver, para resumir, para que me entiendan, cuando nosotros queremos conseguir la información del analito a través del instrumento, hemos dicho en un principio que es necesario contar con un estímulo. ¿Por qué? Hemos dicho las técnicas instrumentales, hemos mencionado, emplean alguna propiedad del analito. A ver, daremos como ejemplo la absorción. Cuando decimos que estamos empleando la absorción de radiación,
¿Cómo vamos a poder medir? ¿De qué forma vamos a poder medir esto? Esto vamos a poder medir gracias a la presencia del instrumento. Y el instrumento tiene varios componentes que hemos visto. Básicamente tiene estos 4 y cada uno desempeña un papel importante y un papel específico. Entonces, cuando nosotros buscamos la información, necesitamos contar con un estímulo. ¿Cuál puede ser ese estímulo? Puede ser la luz, puede ser la energía eléctrica, puede ser cualquier tipo de manifestaciones de la radiación electromagnética, por ejemplo. ¿Qué va a dar lugar a esto? Va a dar lugar a que al interactuar este estímulo con el analito y cuyas propiedades físico-químicas nosotros queremos obtener, el resultado va a ser pues o va a surgir de la interacción de ese estímulo, de esa radiación con el analito. Entonces, esto, ¿qué significa o qué nos va a llevar a nosotros? A la presencia de una forma de poder codificar la información, es decir, cómo se va a transformar la información de un sistema a otro. Es decir, esa señal luminosa en el instrumento va a transformarse a una señal eléctrica. ¿Por qué se va a transformar o gracias a qué se va a transformar? A la presencia de cada uno de los componentes del instrumento. ¿Sí? Ahora, existen los dominios de datos. ¿A qué nosotros llamamos los dominios de datos o cómo podemos entender los dominios de datos? Los dominios de datos nos permiten entender la relación que va a existir de cada uno de estos 4 componentes, el generador de señal, el transductor de entrada, el procesador de señal o el dispositivo de lectura, con el flujo de información. Nosotros tenemos una información proveniente ¿de quién? De la interacción. ¿De quién? De ese estímulo con el analito. Y gracias a la presencia de cada uno de estos elementos del instrumento, se relacionan estos de tal manera que nos van a dar lugar a una información contenida en el medidor. Y cuando nosotros hablamos de los dominios de datos, tenemos que decir que existen dominios no eléctricos y existen también dominios eléctricos. Si nosotros nos referimos a los dominios no eléctricos, empezaremos por los no eléctricos, tenemos que decir que estos dominios no eléctricos, una medición, por ejemplo, podemos realizarla en un dominio no eléctrico. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Donde todo el proceso de medida va a empezar y va a terminar en un dominio no eléctrico. Si nosotros damos un ejemplo de este dominio no eléctrico, por ejemplo, podemos hablar, del hecho de agarrar una regla y medir una determinada longitud. Por ejemplo, si nosotros tenemos una masa de un determinado objeto y queremos pesarlo en una balanza de brazo, también estamos haciendo o tomando en cuenta el dominio no eléctrico. A ver, queremos medir una determinada cantidad de agua, utilizamos una probeta. Entonces, estas medidas que hemos mencionado, se han llevado a cabo en un dominio no eléctrico. Y estas medidas, entonces, generalmente están asociadas con los métodos analíticos clásicos, con los métodos analíticos tradicionales. El momento en que surgen los detectores, los procesadores, los transductores, entonces, de señal, o el dispositivo de lectura así, estos nos permiten recoger la información del analito en un dominio no eléctrico
transformarlo, procesarlo en un dominio eléctrico para luego presentarlo nuevamente en un dominio no eléctrico. Estas características han llevado al desarrollo de los instrumentos electrónicos, pasando a un segundo plano, podríamos decir, a aquellos que se basan únicamente en la transferencia no eléctrica de la información. Y resumiendo, el objetivo final al que nosotros queremos llegar es que toda medida, es decir, el resultado numérico que obtengamos en el medidor, ese resultado final debe ser siempre proporcional a la propiedad física o química inherente al analito. Entonces, eso es lo que finalmente a nosotros nos interesa. Y cuando hablamos de los dominios eléctricos, estamos hablando de que dentro de estos dominios eléctricos pueden haber dominios que van a ser analógicos, dominios del tiempo, dominios eléctricos, y vamos a ver que estos normalmente van a estar relacionados respectivamente con la información que se codifica como una medida de una cantidad eléctrica, como puede ser la intensidad de corriente, como puede ser la carga, como puede ser la potencia, la tensión, etcétera, etcétera. Estas cantidades son continuas en amplitud y tiempo. Las magnitudes de las cantidades analógicas se pueden medir de manera continua o en momentos específicos de tiempo. Y si hablamos de los dominios del tiempo, en este dominio la información se almacena como las variaciones de la señal respecto al tiempo. Y si hablamos de los dominios digitales, nosotros estamos refiriéndonos a aquellos datos que se van a codificar en 1 o 2 o 3 niveles respectivamente. Adicionalmente a eso, nosotros vamos a ver que existe la presencia de detectores, que son los que indican un cambio en la variación del entorno, que puede ser la presión, la temperatura, etcétera. Los transductores, que ya hemos dicho, de una manera general, transforman la información de un dominio no eléctrico a un dominio eléctrico. Los sensores, que pueden ser dispositivos capaces de controlar a especies químicas de una manera continua, de una manera reversible, y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, la presencia de un electrodo de vidrio. Entonces, todo esto, cuando nosotros hablamos de los componentes básicos de un instrumento y su importancia en el momento de encontrar la información. Acá tenemos, por ejemplo, un pequeño esquema, como habíamos visto, donde cada uno de los 4 elementos cumple una finalidad. Tenemos la señal analítica procedente del generador de señal, pasa al detector. Tenemos una señal de entrada que va a ser adecuada, procesada en el procesador de señal. Va, una vez que ha transcurrido todas estas operaciones, sale como una señal de salida que va a ir al dispositivo de lectura, y este dispositivo de lectura, dependiendo el modelo, las características del mismo, nos va a proporcionar un dato, nos va a proporcionar una información. Bien, ahora, también a la anterior clase nosotros habíamos hablado de alguna terminología analítica que íbamos a encontrar a lo largo ya del desarrollo de nuestros diferentes temas. Y dentro de eso encontrábamos al proceso analítico, encontrábamos a las técnicas analíticas, a los métodos analíticos, a los procedimientos analíticos y lo que era también un protocolo analítico. Acá tenemos una muestra de lo que es el proceso analítico con una serie de etapas, con una serie de operaciones, podríamos decir, y podemos definirlo como un conjunto de operaciones analíticas
intercaladas una con la otra y que se realizan desde el momento de tomar en cuenta a la muestra y de llegar hasta el resultado. Podríamos decir, en otras palabras, que el proceso analítico es un conjunto de operaciones analíticas intercaladas que se realizan entre la muestra y el resultado. Es diríamos, es bastante amplio, o sea, toma en cuenta un espacio bastante grande, integral, que va a abarcar las distintas etapas que comprenden el procedimiento, la planificación, la interpretación, la validación de los resultados, las mejoras que pueden realizarse o también las correcciones que van a utilizarse, incluyendo inclusive las metodologías y la evaluación de los resultados. En otras palabras, cuando nosotros nos referimos al proceso analítico, tenemos que ver que es de una manera bastante general, es un conjunto de operaciones que incluyen una serie de etapas, una serie de situaciones. Luego nosotros pasamos, por ejemplo, a lo que era una técnica analítica. Una técnica analítica nosotros podíamos definirla como un principio científico adaptado a uno o a varios instrumentos para obtener la información sobre la composición de la muestra. Y cuando nosotros hablamos de un principio científico que se lo va a adaptar a uno o varios instrumentos, estamos hablando de métodos como la fluorescencia, la fosforescencia, la potenciometría, sí, métodos que van a poder ser aplicados. Cuando hablamos de la técnica analítica, podríamos decir que es la base o es la herramienta que se va a utilizar. Es un enfoque bastante general basado en un fenómeno para poder cuantificar, para poder detectar, para poder identificar a un componente de la muestra. Pero cuando nosotros llegamos al método analítico, es una adaptación variada de la técnica, de la anterior. Entonces, se adapta, se acomoda a una técnica para llevar a cabo una medida. Podríamos decir que define una estrategia general para utilizar en un determinado análisis. Es decir, podríamos hablar de la determinación de un determinado analito. En otras palabras, podemos manifestar que vamos a poder decir que a través del método nosotros podemos encontrar un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos detallados, seguimos una técnica que permite aplicar de manera reproducible una serie de etapas y al ser reproducibles también van a ser confiables en la solución de un problema analítico. Ahora, tenemos el procedimiento analítico, que ya son las instrucciones generales para usar un método. Es una parte del proceso analítico que describe los pasos operativos, los pasos estructurados para identificar, para cuantificar los componentes presentes en una muestra de una manera fiable, de una manera confiable, de una manera que podamos reproducir. Y finalmente, cuando hablamos o nos referimos al protocolo analítico, hablamos de las directrices específicas, detalladas, minuciosas, escritas en un documento que van a tener los pasos necesarios para desarrollar en el laboratorio un determinado método que garantice los resultados en como podríamos decir, en ser fiables y que también puedan ser comparables. Entonces, eso cuando nosotros nos referimos proceso, técnica, método, procedimiento, protocolo. Bien, una vez que hemos visto estas características ya dentro de lo que son el proceso analítico, etcétera, nosotros pasamos a la selección de un método analítico. Para seleccionar en este punto un método
analítico de la mejor manera, lo primero que tenemos que hacer es definir la naturaleza del problema. ¿Y cómo definimos la naturaleza del problema? Contestando a una serie de preguntas que vamos a hacernos, que nos van a llevar, diríamos, a las características del problema de la elección que nosotros queremos hacer de acuerdo a las condiciones en las que nos estamos desenvolviendo. Acá hemos dicho, al definir la naturaleza del problema, nosotros vamos a referirnos en primer lugar a la primera pregunta, debemos responder, y dice, ¿qué exactitud y precisión se requieren? Entonces, con esta respuesta, o al responder esta pregunta, nosotros estamos determinando el tiempo y el esmero que se precisará en un determinado análisis. Pasamos a la segunda pregunta, que dice, ¿de cuánta muestra se dispone? Y esta va asociada a la otra pregunta que dice, ¿cuál es el intervalo de concentración del analito? Estas dos preguntas van a determinar cuán sensible debe ser el método y a qué intervalo de concentración tendrá que acomodarse, tendrá que adaptarse. Pasamos a otra pregunta que dice, ¿qué componentes de la muestra podrían interferir? En este caso, estamos determinando la selectividad con la que debe contar o con la que se requiere en un determinado método. Para pasar a otra pregunta donde se nos dice cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra. Ustedes saben que nosotros tenemos como un punto único importante el analito, pero no olvidemos que el analito no siempre está solo, sino está formando parte de una muestra y todo el resto que no constituye el analito recibe o se denomina con el nombre de matriz. Entonces, en esta situación, nosotros nos referimos a algunas técnicas que deben aplicarse, ya sea a disoluciones del analito, otras que pueden ser con mayor facilidad aplicadas cuando se tratan de muestras gaseosas, mientras que también hay que considerar aquellos otros casos donde se debe contar con tenemos que tomar en cuenta técnicas que sean las adecuadas, por ejemplo, para el análisis de sólidos. Entonces, ya cada vez nos vamos acomodando, podríamos decir, a la situación propia en la que nos desenvolvemos y y llegar finalmente al elegir el método que sea el más apto. Y para eso todavía nos falta otra pregunta que dice, ¿cuánta muestra debe analizarse? Esta pregunta va a ser muy importante desde un punto de vista económico. Cuando nosotros hablamos de cuántas muestras deben analizarse, es el número de muestras con las que debemos trabajar, a las que debemos analizar. Si se tratasen de un número bastante elevado, obviamente se tiene que pensar en invertir una gran cantidad tanto de dinero como de tiempo en la instrumentación, en el desarrollo del método, en la calibración. Además, se tendrá que elegir, se tendrá que precisar de un método que tome en cuenta el mínimo tiempo por parte del operador. Pero si son muestras muy pocas, esporádicas, la mejor elección será pues la de contar con un método mucho más sencillo, aunque nos lleve un mayor tiempo en realizarlo, pero que requiera
muy poco trabajo o ningún trabajo preliminar. Una vez que nosotros respondemos a todas estas preguntas, vamos a estar en condiciones de escoger un método, siempre que se conozcan las características de funcionamiento de los diferentes métodos instrumentales. Eso es una condición también. Entonces, luego vamos a pasar a las características de funcionamiento de los instrumentos, donde tomamos en cuenta a los parámetros de calidad. Y dentro de los parámetros de calidad vamos a considerar que existen criterios cualitativos y criterios cuantitativos de funcionamiento a nivel de los instrumentos. Es decir, que estos se los va a poder usar el momento en que se quiera decidir si un determinado método instrumental va a ser el adecuado, va a ser el elegido con estas características. Y dentro de estas características tenemos que seleccionar a través de los criterios, en primer lugar, cuantitativos y luego cualitativos. Si nosotros nos referimos a los cuantitativos, tenemos que pensar en un primer momento en lo que va a ser la precisión, luego va a ser la exactitud. Estos son los parámetros cuantitativos que debemos tomar en cuenta. Tenemos que hablar de la sensibilidad, tenemos que hablar del límite de detección, de la selectividad, de la linealidad. Entonces, si nosotros nos referimos, por ejemplo, a la precisión, ¿cómo se la define? Como el grado de concordancia mutua entre los datos que se han obtenido de una misma forma. ¿Qué quiere decir esto? La precisión se refiere a cuán repetibles son los resultados cuando se realiza una misma medición varias veces. Una medición es precisa si los valores obtenidos están agrupados entre sí, aunque estos no sean correctos, ¿sí? Entonces, si hay esa posibilidad de que nosotros podemos obtener estos resultados, podemos repetirlos tantas veces como sea necesarios, estamos hablando de la precisión. Mientras que la exactitud que nos va a medir, va a medir el error sistemático, es decir, si hablamos de la exactitud, nos va a indicar qué tan cerca van a estar de un valor qué tan cerca van a estar los resultados que nosotros lleguemos a obtener a través de una medición del valor real, del valor verdadero. Es decir, si nosotros estamos hablando de relacionando con el uso de un blanco, con la calibración del instrumento, etcétera, etcétera. Una medición es exacta si el resultado está muy próximo al valor correcto, muy independiente si las mediciones son consistentes entre sí. Y aquí tenemos un ejemplo para poder diferenciar lo que es la exactitud y la precisión. En el primer caso vamos a tener que cuán preciso, cuán imprecisos, cuán inexacto y vamos a ver cuán exacto también puede verse. Luego tenemos otros parámetros. Antes de hablar de estos, tenemos que referirnos, por ejemplo, a lo que va a ser la sensibilidad. Cuando hablamos de la sensibilidad, estamos refiriéndonos a la capacidad para discriminar entre pequeñas diferencias de concentración que puedan presentarse a nivel del analito. Si hablamos del límite, por ejemplo, de detección, ¿a qué nos estamos refiriendo en el límite de detección? Estamos refiriéndonos a la mínima concentración o a la mínima cantidad del analito que pudiese presentarse o que pudiese encontrarse en la muestra y que pueda ser detectada. No necesariamente pueda ser
cuantificada, pero sí pueda ser detectada. Entonces, eso cuando nosotros nos referimos al límite de detección. Si hablamos de la selectividad, decimos que es la capacidad del método analítico para medir con exactitud y de modo específico el analito en presencia de otros componentes que forman parte de la matriz. Y finalmente tenemos que referirnos a lo que es la linealidad y la definimos como aquella capacidad del método para establecer una relación directa, proporcional entre el resultado y la concentración del analito dentro de la muestra. Se expresa en términos de variación de la pendiente de la línea obtenida por regresión. Entonces, estos son los parámetros cuantitativos. Una vez que hemos sometido a estos parámetros cuantitativos, tenemos aún los parámetros cualitativos que van a tomar en cuenta a la velocidad del método, a la facilidad y comodidad que nos proporcione, a la habilidad de que pueda tener el operador, al costo y disponibilidad del equipo, al costo por muestra, a la seguridad en el laboratorio y a la toxicidad de los reactivos. Una vez que hemos tomado en cuenta estos parámetros cualitativos más, recién nosotros estamos en condiciones de poder seleccionar aquel método analítico que sea el óptimo en una determinada circunstancia. Bien, de esta manera, entonces, nosotros hemos concluido este tema y la próxima semana ya ingresaríamos a otro tema ya para que vayamos introduciéndonos más en la materia. Que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego, jóvenes.